Bien, comenzamos con el día de hoy con el tema formato de tablas y uso de fórmulas y funciones estadísticas. Nosotros, una vez que hayamos ingresado información a una hoja de cálculo, le podemos dar formato, ¿no? Podemos darle formatos utilizando ya unos ya preestablecidos por el mismo Microsoft o también podemos darle unos personalizados. Entonces, vamos a hacerlo de las dos maneras y escogemos según lo que más nos convenga para nuestra presentación de los datos, ¿no? Como aquí dice, en Excel encontrarás diferentes tipos de herramientas y estilos predefinidos. La primera forma, vamos a hacerlo primero en la parte teórica, con las diapositivas y luego lo hacemos en forma práctica, ¿no? Pasando a la hoja de Excel. Me dice, selecciona las celdas de las cuales deseas darle formatos de tabla. Paso 2, en la pestaña inicio o en el menú inicio, nos vamos a dirigir al grupo estilos. Ahí vamos a encontrar dos opciones. Uno que es formato condicional y otro que es dar formato como tabla. Vamos a dar un clic en esta segunda opción que dice dar formato como tabla y se desplegará un conjunto de opciones que Microsoft tiene ya preestablecidos, ¿no? Como ahí vemos, nos dice color claro y el otro, en la parte de abajo me dice medio, ¿no? Donde los colores son un poco más intensos que los anteriores. Podemos nosotros escoger nuestro color dando simplemente clic sobre uno de ellos. Al momento que nosotros damos clic, nos aparecerá una ventana de diálogo, como ustedes lo ven ahí, donde está enmarcado toda la tabla que hemos seleccionado para dar el formato respectivo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en esta caja debemos de marcarla para que a la hora que nosotros definamos el estilo del formato, tenga en cuenta que este formato o esta tabla, mejor dicho, tiene encabezados, ¿no? Una vez que hemos seleccionado ello, nosotros presionamos aceptar y nuestra tabla quedará con un formato. Es cierto, les van a salir unas flechitas que vienen a ser filtros, pero vamos a indicarle cómo quitarlo, ¿no? Entonces, esta primera parte vamos a darle formato a unas tablas y después venimos con la segunda parte que son las fórmulas y las funciones. Voy a salir de aquí de mi presentador y voy a entrar a mi hoja de cálculo. Bien, acá tengo una tabla que me está mostrando en la parte de arriba, como ustedes ven, este de aquí, me plantean una tabla con un formato, como ven, colores diferentes, textos diferentes, entonces nosotros necesitamos darle ese formato a dicha tabla. Para ello simplemente nosotros seleccionamos todo el rango, como vemos aquí arriba, el color de la letra es blanco. Ya sabemos que para dar formato es este icono que tiene una flecha con una línea abajo, damos clic y escogemos blanco. Luego me indica al menos desde la celda B13 para mi caso hasta la E13 es color verde. Ingreso al icono que se encuentra al lado izquierdo de asignar color al número, a la letra y le aplico color verde. Aquí voy a cambiar estos textos porque me dice que son en mayúscula. Entonces yo escribo zonas, enero, febrero, marzo y total. Bien, para la total no se ve porque vamos a cambiar el color del fondo y le aplico el color rojo, ¿no? Ahí está. Aquí seleccionamos esta celda de aquí y le damos el color turquesa. Por aquí a estos datos le damos otro tipo de color. Vamos a ver, de gris. Por aquí ese color melón.
Seleccionamos de acá, aplicamos los colores que nosotros coloquemos. Pueden variar, eso no hay problema. Y acá cambiamos tipo de letra, ¿no? Acá le ponemos más grueso con negrita, centramos el texto. Aquí en estos encabezados también centramos el texto y le aplicamos negrita, ¿no? Acá nos falta nuestro combinar y centrar y le aplicamos de fondo color amarillo. Si el color que estamos buscando no estuviese, aquí tenemos una opción que dice más colores y nos va a salir la gama de colores, ¿no? Y podemos escoger el color que deseamos nosotros aplicar. Aceptamos y ya estamos aplicando el formato, ¿no? Entonces, este formato es a nuestro diseño, a lo que nosotros queremos mostrar. Pero como habíamos visto en las diapositivas, también Excel nos da la opción de poder utilizar rápidamente un formato ya preestablecido, de los cuales nosotros podemos escoger la que más nos agrade. Bien, para ello nosotros seleccionamos nuestra tabla, ¿no? Toda la que queremos aplicar el formato. Luego nos vamos, nos decía botón inicio, y en el grupo estilos escogíamos la segunda opción que decía dar formatos como tabla. Desplegamos a través de la flecha y aquí están las opciones donde nosotros podemos escoger cuál de ellos podemos aplicar. Entonces vamos a aplicar una de estas, le damos clic y nos aparece esta ventanita donde esta opción que dice la tabla tiene encabezado, debemos dejarla marcada y presionamos aceptar. Y automáticamente suelto, la tabla ya aparece con un formato que habíamos escogido, ¿no? Un fondo en color, el tipo de texto de otro color, pero nos aparece una flecha, ¿no? Esas flechas son la famosa llamada filtro. No hay problema, si no necesitamos los filtros en este momento, nos vamos al menú inicio y hacia la parte derecha en el grupo edición, que está aquí, hay como un embudo y de la A a la Z desplegamos esa opción y esta opción que dice filtro, damos un clic sobre ella y se desactivarán los filtros que se han aplicado a la hora que nosotros hemos seleccionado el estilo de formato. Hemos visto dos tipos de formatos, uno personalizado a nuestro gusto cada celda y otro utilizando los formatos predefinidos que trae Microsoft. Pero vamos a ver otro tipo de formato condicional donde nosotros podemos hacer un uso y que nos dé como un mensaje o como una información de ciertos valores. Ejemplo, acá tenemos unas cantidades diferentes de ellas y aquí al costado tenemos unos colores. ¿Qué quiere decir? Me dice que los valores que estén por debajo de 300 o menores que 300 aparezcan de color rojo sus celdas. Los colores que estén entre 300 y 900 aparezcan de color amarillo. Y los que superen los 900, mayores a 900, que sean de color verde. Sí, eso automáticamente, según el valor que vaya asumiendo dicha celda, irá variando. Bien, entonces seleccionamos menú inicio y en el mismo grupo estilos vamos a encontrar formato condicional. Le vamos a dar un clic y vamos a escoger esta opción que dice reglas por resaltar celdas. Vamos a ir con la primera opción que me dice menores que 300. Entonces aquí hemos visto que se nos ha desplegado una ventana y me dice es mayor que, es menor que. Entonces escogemos esta opción, es menor que. ¿Por qué? Porque mi valor tiene que estar por debajo de 300 para que se pinte de color rojo. Le vamos a dar un clic y me sale un valor, el cual yo lo elimino y le coloco el valor que quiero que me considere. 300. Al costado me dice con relleno color claro. En este caso yo solamente quiero que el relleno sea color rojo, ¿no? No le voy a cambiar el color al número, ¿no? Porque también podría hacerlo, pero por ahora solamente necesito color rojo.
Entonces, acá me da la opción, una combinación de rellenos con color de tipo y letra, pero yo voy a escoger la última opción que dice formato personalizado. Le doy un clic y me aparece esta ventana. En esta ventana nos vamos a ir a la cuarta pestaña que dice relleno. Le voy a dar un clic y voy a escoger mi color que quiero rellenar, en este caso color rojo. En la parte de abajo me sale una muestra y ahora solamente presiono aceptar. Aceptar nuevamente y como vemos, automáticamente se han colocado algunas celdas de color rojo. Voy a soltarlas. Ahí están, ¿no? 150, 158, perdón. Aparece rojo. Si yo le aumento el número, le pongo 301, se quita el color. ¿Por qué? Porque ya pasó el límite que yo le había establecido, que sean menores a 300. Entonces, volvemos a seleccionar para darle los otros condicionales, el mismo rango, entro al grupo estilos, formato condicional, le doy un clic y escojo ahora la segunda opción que me dice entre 900 y 300. Ya me dice valores, mayor que yo quiero valores entre. Le doy clic y aquí escojo valor mínimo o primer valor es 300 y el otro valor viene a ser 900. Ahí está. Entre estos dos valores, el color que se va o que va a tomar la celda es color amarilla. Entonces entro aquí a formato, relleno y escojo amarillo. Aceptar y aceptar. Ahí vemos, ya se están colocando amarillo los valores que están dentro de ese rango. Ingresamos nuevamente a formato condicional, reglas por resaltar y ahora escogemos, me piden valor mayor a 900. Encontramos acá la opción que me dice es mayor que, entonces ingreso ahí y borro esa cantidad y le pongo 900. Nuevamente ingreso a esta opción de aquí, formato personalizado y coloco el color verde, ¿no? Aceptar y aceptar. Voy a soltarlo. Como vemos, aquí ya asumieron los valores de las celdas con respecto a las condiciones que me habían planteado. Voy a variar este color, por decir, le voy a poner 100, se va a color rojo. Si le pongo 400, entonces tendría que colocar color amarillo. Y si le pongo más de 900, le pondré 1000, tendrá que ponerse color verde. Entonces, aquí también voy a hacer lo mismo, voy a poner 901 y asume el color que le corresponde según la condición que se le aplica. Entonces, en las tablas nosotros podemos aplicar varios tipos de formatos, de simplemente darle color a cada celda, utilizar los formatos de los estilos proporcionados por Excel y condicionar también que nuestros valores o nuestras celdas muestren un color según las condiciones que yo le indique, ¿no? Entonces tenemos esas opciones para variar. En la segunda parte vamos a entrar a lo que son las fórmulas y funciones. Me dice, una función es una fórmula predeterminada que realiza cálculos utilizando valores específicos en un orden particular. Una de las principales ventajas es que ahorran tiempo. Aquí hay que diferenciar y lo vamos a hacer en un ejemplo práctico. Una cosa son fórmulas y otra son funciones. Vamos a aplicar lo que son las fórmulas.
Dice, son la combinación de valores y operadores. Claro, en este caso, nosotros para nuestra fórmula vamos a utilizar nuestros operadores matemáticos ya bastante conocidos, ¿no? Eh, y deben cumplir los siguientes requisitos. Uno, debe de comenzar con el signo igual. Algunos también pueden utilizar la opción igual o signo más, o también empieza con el signo más. Y colocamos toda la fórmula. Una vez que presionamos Enter, si está bien planteada la fórmula, automáticamente se va a colocar, cuando nosotros volvamos a la celda, automáticamente aparecerá el signo igual y el signo más, ¿no? Por eso siempre se estira a trabajar con el signo igual, anteponiendo a toda la fórmula o función. Luego dice que la celda debe contener hasta 254 caracteres, ¿no? Que creo que es una cantidad bastante considerable para trabajar. Encontramos dos tipos de fórmulas. Las fórmulas numéricas, que ya nosotros las conocemos, ¿no? Donde realizan cálculos con valores numéricos utilizando nuestros operadores. Potencia, utiliza el circunflejo. División, es el slash. Multiplicación, que viene a ser representado por el asterisco. Y bueno, la suma y resta, ¿no? Entonces, aquí nos ponen una cantidad, 288, y acá tenemos que dividirla. Entonces, empezamos. Ponemos signo igual, damos clic en la celda donde está el valor, slash, que indica la división, porque me dice aquí, divide entre 12. Y acá digito el valor que quiero dividir. Y presiono Enter. Y me sale la división. No hagamos esto, por decir, voy a colocarlo al costado. Igual, acá tengo este número, 288. Ah, entonces me dicen divide 288 entre 12. Y presiono Enter, ¿no? Me sale el resultado igual, es cierto. Pero ¿qué sucede si por algún motivo este valor 288 varía? Vamos a ponerle 524. 524. Presionamos aceptar. Y miren, el resultado de aquí abajo sí varió. Salió con sus decimales, pero varió con respecto al valor que ha ingresado en este momento. Sin embargo, el otro valor no varió, el otro resultado. ¿Por qué? Porque si vemos acá en nuestra barra de fórmulas, la cantidad que ingresamos manualmente, eso no va a variar. Pero si nosotros trabajamos con las direcciones de la celda, la fórmula va a trabajar con el valor que se encuentre ingresado en ese momento. Por eso siempre debemos de trabajar con valores o ubicaciones de celdas, ¿sí? Excepto que quiera siempre dividirlo por un valor fijo como lo he puesto acá, ¿no? El número 12. Entonces acá lo volvemos, los 88 era, y ahí está, ¿no? 24, 24. Luego me dice fórmulas con texto. ¿Cómo será eso? Bueno, en este caso solamente se refiere al hecho de poder concatenar, ¿no? Ejemplo, acá se ha digitado nombres, apellidos, ¿no? En la celda C49 el nombre, apellido paterno y apellido materno. Ahora me dice unirlos. Miren, aquí se ha unido ya, pero como vemos, el nombre sale pegado con todos los apellidos. Entonces, y acá en otro ejemplo tenemos aquí que el nombre está separado. Entonces, para ello nosotros vamos a unir, vamos a concatenar estas celdas que se encuentran separadas. Y hacemos de la siguiente manera. Signo igual, doy un clic en el primer nombre, luego le coloco el i comercial o Amsander, luego clic en otra celda que voy a unir, nuevamente coloco la i y clic en la última celda que voy a unir y presiono Enter, ¿no? Y como ustedes verán, me salió el resultado. Profesor, ¿por qué sale aquí un espacio y aquí sale junto? Si ustedes se dan cuenta, o bueno, si lo llegan a ver, aquí el apellido, en el apellido Blas, hay un espacio. Voy a ingresar y lo voy a eliminar. ¿Ven? Ahora ya se juntó. Pero si a mí me piden
¿Sabes qué? Yo quiero que me aparezca así como has hecho, nombre y apellido en una sola celda, pero quiero que entre cada palabra haya un espacio. Para ello nosotros haríamos de la siguiente manera. Igual, nombre, la I, y para generar el espacio, yo le voy a colocar comillas. Comillas, presiono la barra espaciadora una vez, comillas. ¿Qué es la comilla? La comilla me va a mostrar todo lo que se encuentra dentro de ella. En este caso, como solamente estoy dejando un espacio, es lo que me va a mostrar un espacio vacío. Y luego sigo concatenando ahora el siguiente apellido, la I, las comillas, para dejar el espacio entre el primer apellido y el segundo apellido. Y ahora nuevamente uno con el segundo apellido. Y ahora presiono Enter. Y como ves, el segundo quedó algo mejor que el primero, ¿no? No ha quedado tan junto. Esta I comercial Juan Sander me sirve para unir textos de diferentes o cantidad de diferentes celdas. Sí, si yo quiero colocarle, por decir, algo entre palabras, lo coloco entre comillas. Pero que en este caso yo solamente quiero que haya un espacio vacío, entonces le dejo el espacio vacío y continúo uniendo, ¿no? Entonces, a esto le llaman fórmulas aplicadas a texto, ¿no? Vamos a ver la siguiente fórmula que vamos a dar uso y después la desarrollamos ya de manera práctica. La primera fórmula que utilizamos o que vamos a usar va a ser sumar o suma. Y de paso vemos la sintaxis, ¿no? La sintaxis es cómo está formada o cómo está constituida una función. Estamos en funciones. Recuerde que las fórmulas son el uso directo de los operadores matemáticos y cuando ya hacemos uso de funciones ya utilizamos para este ejemplo, la palabra suma. Y su mismo nombre me dice, me va a sumar. Pero su sintaxis es la siguiente. Está compuesta inicialmente por el signo igual, viene el nombre de la función y entre paréntesis viene los argumentos de la función. Sí, ya que hay que tener en cuenta que los argumentos van a variar de acuerdo a la función que nosotros estemos utilizando. También hay una variación aquí entre dos puntos y punto y coma, como lo vamos a ver en un momento. Ejemplo, yo tengo esta función sum, ¿no? Yo podría hacer lo siguiente, vamos a hacerlo de esta manera. Yo podría poner igual, voy a hacer la suma horizontal, sumo el valor de B4 más el valor de C, perdón, el valor de B3 más el valor de C3 más el valor de D3 más el valor de E3. Ahí estoy sumando yo haciendo uso de mi fórmula, porque estoy utilizando el operador matemático de suma. Y presiono Enter. Y me aparece el resultado, ¿no? Entonces, el inconveniente aquí es que si las celdas son de mayor cantidad, yo tendría que estar haciendo clic en uno por uno. Puedo cometer un error de dar doble clic en una misma celda, o mejor dicho, sumar dos veces una misma celda, o lo contrario, puedo omitir una celda. Para ello, nosotros utilizamos esta función suma. La función suma me dice igual, suma. Escribimos suma. Excel, cuando nosotros digitamos la función en la celda, automáticamente me va a mostrar un conjunto de funciones que empiezan con la letra que estamos escribiendo. En este caso, ustedes miren todas las funciones que me aparecen en referencia a lo que he escrito. En este caso, solamente voy a utilizar la función suma, abro paréntesis, sí, abro paréntesis o presiono Tab. Si mi función está seleccionada como ustedes ven ahí, puedo presionar Tab, la tecla tabulador, y me toma el paréntesis. Y ya todas las funciones otras desaparecen, ¿no? Ahora, ¿qué me indica acá? Vamos a verlo también así como está para que simplificar las cosas de aquí en adelante. Miren, acá me dice el número 1, yo tendría que hacer esto. Clic aquí,
Luego me pide punto y coma, clic en el otro número, punto y coma, clic en el otro número, punto y coma, clic en el otro número, y así tendría que estar haciendo sucesivamente todas las celdas que yo tuviese. Y cierro paréntesis, ¿no? Presiono Enter. Ahí está el resultado. Pero si ustedes se dan cuenta, es algo casi similar a lo anterior. Signo igual, más la celda tal, más la celda tal, más la celda tal. Entonces, para eso nosotros aplicamos de la siguiente manera. Ponemos igual, suma, y como sabemos que va a ser todo este rango, simplemente seleccionamos, presionando en la primera celda del dato que quiero sumar, y arrastro hasta la última celda del dato que quiero realizar la suma. Una vez que ya seleccioné, cierro paréntesis y presiono Enter. Y ahí tenemos el resultado. En este caso es más rápido porque nosotros arrastramos y no hay peligro de que sumemos dos veces una misma celda o de repente omitamos algunas celdas si es que lo vamos digitando manualmente. El detalle que sí tienen que tener en cuenta es lo siguiente. En la función suma, ¿no? Y acá como dice la sintaxis, acá me dice B2 para la muestra, ¿no? B2 más B9. Quiere decir que me va a sumar desde B2 hasta B9. Para nuestro caso, está desde B3 hasta E3. Quiere decir que me va a sumar todas estas celdas. Entre B3 y E3 nosotros tenemos dos puntos. Esos dos puntos se interpretan como si fuera hasta. Quiere decir, suma la celda B3 hasta la celda E3. ¿Qué sucede si yo en vez de dos puntos le pongo punto y coma? Miren los colores que asumen las celdas. Solamente se remarca la primera celda y la última celda que tenía yo seleccionada. Entonces, los dos puntos se interpretan como desde aquí hasta este otro punto. Y si yo le pongo punto y coma, solamente le estoy diciendo suma esta y esto otro, ¿no? Si yo presiono Enter, miren, me sale un valor totalmente diferente, 14, ¿no? Porque vamos a ingresar, doble clic, ya hemos visto, porque solamente estoy seleccionando esos dos valores. Entonces le cambio punto y coma, se los quito y le pongo dos puntos, Enter, y ahí está. Y así yo tendría que hacer mi suma, ¿no? Ya hemos visto que yo puedo jalar de aquí y copia la función, ¿no? También podría dar doble clic sobre la parte de abajo y me va a copiar la fórmula, perdón, la función a las otras celdas y mostrándome los valores respectivos. Otra forma también de hacer rápido, vamos a suponer que yo necesito sumar horizontalmente esto, y también en forma vertical esta celda, ¿no? Para que estén sus valores aquí, podemos hacer lo siguiente, seleccionamos esto, esta fila que está aquí abajo, y luego seleccionamos esta celda de aquí. En la parte derecha de nuestro menú inicio, nosotros vamos a visualizar el signo de sumatoria. Vamos a darle clic y escogemos suma. Y miren, automáticamente me suma. Me coloca la función suma, en este caso, me está sumando en forma vertical. Y aquí me está sumando en forma horizontal. Entonces, podemos hacer uso de esas facilidades que nos brinda Excel para hacer nuestro trabajo mucho más rápido. Entonces, eso es con respecto a la función suma. Vamos a pasar a la función eh, promedio, que es otra de las funciones bastante utilizadas. Me dice, la función promedio devuelve el valor de promedio aritmético de las celdas que, que pases o rango que seleccione yo, ¿no? Entonces, si nosotros seleccionamos toda una fila o seleccionamos todo el rango, lo que va a hacer la función promedio es mostrarnos el resultado promedio aritmético, que es la suma de todos los números dividido entre la cantidad de números que hemos sumado, ¿no? Entonces, nosotros para ello utilizamos aquí. Recordar, miren,
sintaxis igual promedio número 1, número 2, número 3 y así sucesivamente tomando todos los valores. Pero para ello nosotros no vamos a utilizar este valor por valor. Nosotros vamos a escribir promedio, paréntesis, y ya sabemos, arrastramos de inicio a final y cerramos paréntesis. Excel me permite que cuando yo no he cerrado paréntesis en una fórmula o en una función, ejemplo, aquí me falta cerrar, ¿no? Pero si solamente es un solo paréntesis, al presionar Enter, Excel lo va a colocar automáticamente. Miren, ¿ve? Ahí está. Nuevamente lo escribimos, igual promedio, seleccionamos y presionamos Enter nada más. Y me aceptan. Igual si yo quiero copiar de aquí y me muestra, claro que hay un error de división porque me está dividiendo entre cero, ¿no? Igual si yo quiero hallar los promedios, puedo utilizar este icono de aquí y escojo promedio. O puedo jalar de esta forma. ¿Ven? Y tenemos los promedios ya obtenidos con respecto a cada celda. Otra función estadística que más se utiliza es la función máximo y mínimo. Es una función bastante sencilla, ¿no? Son dos funciones bastante sencillas. Igual, nombre de la función max, la abreviatura, y los números. En este caso, nosotros podemos reemplazarlo por la palabra rango, ¿no? O por todas las celdas que queremos que hayan sus valores máximos. Igual, si yo quiero determinar cuál es el valor mínimo de un rango de números, escribo igual min y el rango de números, ¿no? Aquí me dice la función man y min me devuelven cuál es el valor, el mayor valor o el menor valor de un conjunto de datos. Entonces aquí me pide cuál es el mayor valor. Vamos a hallarlo. Sobre esta misma tabla de datos, vamos a escoger o vamos a hallar los valores que me están pidiendo acá. Acá me dice cuál es cuál es el mayor dato ingresado con respecto a todo este rango. Ya no celda por celda, o perdón, fila por fila, sino a todo el rango. Entonces nosotros colocamos igual max, abrimos paréntesis y seleccionamos el rango, paréntesis y presionamos enter. Y nos dice que el mayor máximo, perdón, el valor máximo es 15 y como vemos aquí es 15. Vamos a suponer que este 2 le voy a poner 20. Ahora sí, me indica que el valor máximo es 20. Porque de eso trata Excel, ¿no? Que los datos se tienen que actualizar. Si una celda está en función o está relacionada con otro conjunto de celdas y en la cual estoy aplicando alguna fórmula o función, si algún dato varía de esta celda, la celda destino o donde está la función o fórmula se tiene que actualizar inmediatamente. Entonces vamos a hallar aquí lo que es el valor mínimo de este rango. Seleccionamos paréntesis y presionamos Enter. Me indica ahora que el valor mínimo es 2, que es el único que está acá. Entonces a este 20 le voy a variar y le voy a poner 1. Y ahí está, ¿no? Me indica ahora que el valor mínimo es 1 y el valor máximo nuevamente he seleccionado el número 15, ¿no? Entonces, abreviamos nuestro trabajo de dicha manera. Pasamos a la siguiente función, contar. Esta función contar nos va a contar todas las celdas que contengan números, solamente números. Su sintaxis, signo igual, el nombre de la función contar, abrimos paréntesis, el rango de los datos que quiero contar, del valor numérico, y cerramos paréntesis. Hay que tener presente que en toda la sintaxis o en toda la escritura de una función no hay espacios, eso tenganlo presente. Ustedes dan un espacio, se va a generar un error. Entonces vamos a ver con la función contar. En este mismo rango, vamos
vamos a ver cuántos datos se han ingresado. Como vemos aquí, hay unos datos que, o mejor dicho, hay una celda que no tienen datos, están vacíos. Entonces, vamos a colocarnos aquí en la celda donde queremos el resultado y ponemos igual, contar, y nos aparecen nuevamente todas las funciones que contengan lo que yo estoy escribiendo, ¿no? Para darme la facilidad de yo escoger cuál de ellas es. En este caso quiero la primera. Cada vez que nosotros digitamos una función, al costado nos aparece una leyenda que me da referencia a lo que hace. Me dice, cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Entonces también nos sirve eso para ayudarnos qué hace esa función. Cuando estamos escribiendo también la función, en la parte de abajo me aparece la leyenda de cómo vamos avanzando con la función. En este caso, ingresé el nombre de la función. Ahora me dice, me está pidiendo el valor 1. Si yo le doy clic en el valor 1, luego me dice punto y coma. Pasa y ahora se pone de negrita el valor 2. Y así me iría pidiendo uno por uno. Pero ya hemos visto que nosotros vamos a seleccionar todo el rango porque es todo este conjunto de datos que yo quiero evaluar. Una vez que yo ya le di el rango, simplemente presiono cerrar paréntesis y presionamos Enter. Y me dice ahí que hay 13 datos ingresados a mi tabla, ¿sí? ¿Y cómo puedo verificar? Bueno, puedo contarlo manualmente, pero recuerden que aquí en la barra de estado de Excel nos muestra cierta información, como el promedio de esos números que hemos seleccionado, la suma de todos esos valores y un recuento de todas las celdas que han contenido, que contienen un valor. En este caso me dice que también hay 13 valores en todo ese conjunto de datos que hemos seleccionado, ¿no? Y es lo que nos aparece ahí. Vamos a ver si borramos uno. Vamos a borrar este de aquí. Ahora me dice que hay 12. Vamos a seleccionar para ver en la barra de estado qué nos muestra ahora, ¿no? Y ahí está. En la barra de estado también nos dice que hay 12 datos. Entonces, contar nos va a contar todas las celdas que tienen número. Y si por ahí yo escribí un texto, por decir le pongo 2, me sigue saliendo 12. Voy a seleccionar aquí y aquí me sale 13, porque este recuento me cuenta todas las celdas que están ocupadas, ¿sí? Entonces, recuerden, esta función contar solamente me va a contar todas las celdas que tengan números. Y pasamos a la siguiente función, contar. Contará o contara, ¿no? Porque no lleva tilde. Recuerden que en inglés no lleva tilde. Es una de las fórmulas para contar valores a diferencia del contar. Contará cuenta también valores que no sean números. Quiere decir que esta función me va a permitir contar todas las celdas que contengan algún tipo de dato. En este caso, acá en el ejemplo tenemos números, tenemos algunas letras y debería de contarnos esas celdas también como que están ocupadas. Entonces vamos a ir a nuestro ejemplo. Acá está. Igual contará, ¿no? Y ahí me dice cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Selecciono todo el rango, cierro paréntesis y presiono Enter. Y acá también me dice que hay 13. Por ejemplo, a esta que está vacía le voy a poner otro 3. Ahora me dice que hay 14. No. Si yo borrase estos dos de aquí, estos dos datos, me dice que hay 12. No, entonces, esta función, a diferencia de la anterior, que solamente me cuenta celdas con tipo de dato numérico, esta función me cuenta toda aquella celda que se encuentre ocupada por algún tipo de dato. ¿Sí? Y usamos una función bastante interesante que nos hace encontrar datos bastante, hay información sobre todo bastante relevante cuando tenemos un conjunto de datos bastante amplio, ¿no? Contará.sí. Este rango va a contar, como dice ahí en la teoría, contará el rango de celdas
específico siempre y cuando cumplan con requisitos planteados. Yo voy a contar solamente las celdas y le ponga como condición cierta característica. Quiere decir que si dentro del conjunto de datos que ustedes ven aquí, yo quiero eh, contar cuántas celdas tienen como valor 10, ¿no? Entonces utilizo esta función contar.si, le doy el rango, le doy todo el rango donde quiero que busque, ¿qué va a buscar? Mi criterio. En este caso mi criterio va a ser 10, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo. Igual, contar.si, acá me dice rango. Entonces le doy todo este rango. Luego me pide punto y coma. Estoy siguiendo la misma secuencia de la función que está aquí. Por eso le digo, en- cuando me encuentre en una parte de la función, esa parte se va a colocar en negrita y el cursor va a cambiar como si fuera una manito. Miren, me encuentro aquí, me dice. Si yo paso el cursor por otra parte de la mano, por la otra parte de la función, miren, no aparece nada. Bien, entonces me dice punto y coma. Y ahora me dice, habíamos puesto como criterio que me cuente cuántas celdas tienen el valor de 10. Entonces, mi criterio va a ser ese, 10. Cierro paréntesis y presiono Enter. Y aquí me indica que hay dos valores, que son estos dos de aquí. Pero vamos a, ejemplo, a este número 15 vamos a variarle y le vamos a poner 10 también. Y ahora me dice que hay tres valores o tres celdas con un valor de dato tipo o 10, con valor 10. Por ejemplo, si yo le quito este de aquí, le pongo 5, me aparecerá 2, ¿no? Que está reconociendo este de aquí y este de aquí. Entonces, me cuenta las celdas que cuenten con un criterio específico. Ahora, si yo le quisiera que me cuente cuántas celdas son menores a 10, entonces, cuando yo hago un comparativo mi criterio es un comparativo, sea una palabra o sea, como lo estoy planteando ahorita, que sea menor o mayor que 10, entonces ese criterio tiene que ir entre comillas. Fíjense que para el primer ejemplo, como es un valor numérico, ha ido directo el valor del número. Pero en este caso, yo quiero que me muestre o que me cuente todas las celdas que sean menores a 10. O mejor dicho, cuántas celdas tienen valores menores a 10. Ahí está. Nombre de la función, el rango donde quiero que busque el criterio y acá está el criterio que quiero que sea buscado. Una vez que ya ingresé, simplemente presiono Enter y me dice que hay 6. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son los 6 valores que está detectando la función y los que me está mostrando como resultado, ¿no? Entonces vamos a variar también. Este lo vamos a poner 9 y me dice que hay 7 ahora. Si yo le pongo 10, ¿por qué no me considere el 10? Porque en la función yo le he dicho que me cuente todas las celdas que sean menores a 10. Si yo quisiera que me considere también el valor 10, entonces le coloco menor igual. Así. Nunca coloco el igual acá adelante, sino menor igual y presiono Enter. Ahora sí, hay 9. ¿Por qué? Porque me está considerando también el 10 que le he colocado acá con mayor igual, considérame todos los valores que sean menores o iguales a 10, ¿no? Ejemplo, voy a variar este, le pongo 10. Oh, error de configuración, chicos.
a resolverlo. Mientras tanto, antes que no gane la hora, voy a pasar a la otra función y le damos solución a esto. Y para utilizar la última función de rango sí. En esta función nosotros vamos a hallar la suma de valores también considerando un criterio específico. Pero esta función, a diferencia de las otras, que la primera están compuestas solamente de nombre de función y rango, la segunda están compuestas nombre de la función, rango y un criterio, esta tiene tres argumentos, ¿no? Primero viene el nombre de la función, viene el rango, donde vamos a buscar el criterio, y luego viene el rango donde vamos a sumar. Ejemplo, acá tenemos una tabla donde hay apellidos y nombres, ¿no? El área donde están trabajando y la clase que pertenecen y el sueldo que ganan. Si a mí me dijesen, yo quiero hallar la suma de todo lo que se paga al área de contabilidad, ¿no? Entonces yo tendría que ir buscando contabilidad. Acá tengo uno, tengo 10.000. Contabilidad tengo otros, tengo 4.800, ya van 14.800. Y contabilidad tengo 3.000. Sumados son 17.800, ¿no? Entonces, claro, la tabla de chica puedo hacer eso, pero si la tabla fuese mucho más grande, entonces es más complicado. Y sobre todo nosotros necesitamos agilizar nuestro trabajo. Para ello, nosotros vamos a utilizar esa función sumar puntos y, donde nos dice, se usa para sumar todos los números de un rango de celda seleccionado basándose en un criterio planteado. Como lo repito, nuestro criterio va a ser el área en que trabaja cada uno. Vamos a ir al ejemplo. A ver. Copiaremos brevemente aquí. No ha copiado, se ha borrado. Por ejemplo, Luis. Vamos a poner Luis. Carlos. María. Juan. Carla. Y Beatriz. Vamos a ponerle que es del área de marketing, contabilidad, secretaria, marketing, otra vez marketing y contabilidad. Y por aquí le ponemos 5.800, por acá le ponemos 3.500, 5.000, 3.000 y 2.700. Acá ponemos empleado, área, sueldo. Bien, si me dicen sueldo pagado a marketing, al área de marketing. ¿Cuánto se pagó en sueldo al área de marketing? Bien, ¿cuánto se pagó de sueldo a secretarias? Y por último, contabilidad, vamos a poner. Bien, entonces nosotros tenemos esta en nuestra tabla. Esto va a ser nuestro rango donde vamos a buscar nuestro criterio y esta va a ser la celda donde van a sumar según el criterio encontrado. Entonces nos piden primero aquí, en este primer planteamiento me piden cuánto se pagó a todos los que pertenecen al marketing, a cuánto sumó esa planilla. Entonces ponemos igual sumar puntos sí, abrimos paréntesis, acá me pide el rango. ¿Qué rango? ¿El de sueldo? No, el rango donde está el criterio. Entonces, el rango del criterio es este. Selecciono todo este rango, punto y coma,
Luego me pide el criterio. ¿Cuál va a ser el criterio? En este caso, como el criterio va a ser un texto, entonces lo coloco entre comillas. Cierro comillas, luego punto y coma, y ahora me dice el rango de suma. Ah, ya. Entonces, en todo este rango, las celdas que coincidan con mi criterio, vamos a sumar sus sueldos. Y el sueldo en que está en este rango que tenemos aquí. Ahí está, completa mi función. Ahora sí, presionamos Enter y ahí está, 3800. Vamos a seleccionar solamente esas celdas y como vemos acá nuevamente me dice suma 13.800. Si yo varío aquí, por decir, le pongo 4.000, automáticamente también baja su valor, ¿no? Está actualizado. Y lo mismo haríamos con el área secretaria. Yo pongo igual, sumar punto sí, el rango donde está el área, punto y coma, y el criterio. Fíjense, aquí hay que tener en cuenta algo. Aquí en la premisa me dice sueldo a secretarias. Yo no, aquí en mi criterio yo no voy a poner secretarias en plural. Yo tengo que poner el criterio tal cual esté escrito aquí en mi rango donde están las áreas. En este caso dice secretaria. Entonces, coloco entre comillas secretaria. Punto y coma. Y ahora el rango de suma. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Y en este caso solamente encontramos una sola secretaria que gana 2.000 soles. Vamos a suponer que a esta persona de aquí, a Carla, también le ponemos de secretaria. Le cambiamos el nombre del cargo y le ponemos secretaria. Y ya está, ¿no? El sueldo bajó y el sueldo de secretarias aumentó, porque acá tenemos 2.000 más 3.000, tenemos 5.000 soles en pagos con respecto a secretarias. Y por último vamos a ver lo que es el sueldo contabilidad. Igual, sumar punto sí, seleccionamos nuestra celda donde está nuestro criterio, punto y coma, y en este caso contabilidad. Y nuestro rango de suma. Cerramos paréntesis y enter. Y acá tenemos, ¿no? 3.500 más 2.700. Vamos a redondear. Esto 2.700 lo ponemos en 2.000. Y ahí está, ¿no? 5.500. Entonces, si alguno de los datos de esta celda varían, automáticamente los resultados se tienen que actualizar. Es la facilidad que nos brinda las funciones de Excel, tiene más de 300 funciones, y eso que lo estamos usando en funciones solamente simples. También cuando nosotros ya unimos más de una función, se llama lo que son funciones anidadas, ¿no? Eh, Dirán, profesor, pero este es muy sencillo, son muy chiquitos los datos, pueden salir a la vista, ¿no? Pero si nosotros nos encontramos con una tabla de este tipo, ¿eh? Vamos a hacer brevemente el ejercicio. Tenemos relación de afiliados del trimestre enero, febrero, marzo del 24. Tenemos los apellidos, nombres, edades, ciudad, carrera profesional, aportación, cuánto aporta en dinero y a qué AFP aporta, ¿sí? Entonces, esta data está en la hoja relación, ¿no? Como nombre tiene relación. Y los resultados que yo voy a mostrar va a estar en la hoja siguiente, aquí. Me dice, de la hoja relación deberá basarse para llenar los datos resúmenes utilizando la función adecuada. Vamos a llenar este primera tabla. Me dice, ¿cuántos afiliados existen por AFP? Ok, afiliados por AFP, cantidad. En este caso me pide integra, ¿no? Tiene que demostrarse el resultado ahí. Nos vamos a nuestra relación y verificamos. ¿En qué columna está mi dato donde van a estar mis criterios? Está en la columna ahí. Y acá tengo todos los integra, ¿no? Tendría que yo ponerme a contar. Entonces, la función que me permite contar un conjunto de celdas que coincidan con un criterio es la función contar.sí. Entonces, me voy donde yo quiero el resultado, ahí digito la función. Entonces, escribo.
igual, contar, punto sí, miren, bajo hasta la función, presiono Tab, ahí está. Y me pide el rango, pero el rango está en mi otra hoja. Entonces, acá recuerden esta función es rango y criterio. Entonces, me voy a donde están los datos, clic y selecciono todo el rango. Clic sostenido y bajo hasta donde está el último dato. Ahí está, suelto. Luego la función, aquí queda la función, me dice punto y coma. Aquí termino de digitar la función, no regreso a mi otra hoja, porque si no se va a generar un error. Aquí me dice punto y coma, y luego mi criterio es que yo quiero saber cuántos son de integra. Cierro comillas, cierro paréntesis, y a la hora que nosotros presionamos Enter, solo regresa a la otra hoja mostrándonos ya el resultado. Entonces vamos a hacerlo también igual con unión, igual, contar puntos sí, voy donde están todas las AFP. Hay que tener en cuenta que el criterio tiene que ser tal cual está escrito, con tilde, porque puede ser entre mayúscula y minúscula, en eso no hay problema, no hay diferencia. Igual, entre comillas, unión, cierro comillas, cierro paréntesis y presiono Enter. Mira, me dice que hay 16 y vamos a ver pro futuro. Contar puntos sí, me voy a mi data, voy a la línea de fórmulas, punto y coma, y ahora mi criterio es el pro futuro. Cierro comillas, cierro paréntesis y presiono Enter. Voy a hacer una sumatoria y ahí está. Me dice que en total son 50 aportantes entre las diferentes AFP. Si yo regreso a mi data que tengo acá, voy a hacer una selección simple. Selecciono y recuento 50. Entonces, tengo ahí los 50 datos que han sido hallados en forma más minuciosa, ¿no? Definida por AFP. Y para terminar, hallar aquí, me dice total aportados por AFP. En este caso me dice, quiere que muestre cuántos y cuánto es la cantidad que han aportado a Integra. Entonces, si yo voy a mi data, las aportaciones están en la columna H. Acá dice aportación. Entonces, ese va a ser mi rango donde yo voy a sumar, ¿no? La suma. Pero mi rango donde está mi criterio por AFP está aquí. Entonces, yo voy a utilizar la función que acabamos de usar hace un momento, sumar punto sí, igual, sumar punto sí, y me pide el rango del criterio. Ok, entonces le digo, el rango del criterio es todo esto, y coma, entre comillas, primera AFP, integra, cierro comillas, punto y coma, y ahora me dice cuál va a ser el rango que voy a sumar cuando encuentre alguna celda que tenga la palabra integra. Entonces le digo que va a ser esta celda de aportaciones. Selecciono todo esto, paréntesis, y presiono Enter. Y ahí están. Entonces, lo que aportaron los 18 trabajadores o empleados que pertenecen a Integra, en total, entre esos 18, han aportado 2.199 soles, ¿no? Vamos allá, ya rápido. Y, y con eso terminamos. Punto y coma, entre comillas, recuerden.
le damos el rango de aportaciones, que es este aquí. Cerramos paréntesis y Enter. Ahí está, 1919 y compro futuro. Y seleccionamos este rango de las aportaciones. Y ahí está, ¿no? Hallamos su sumatoria. ¿Cuánto aportaron en total? 6.028. Ajá. Vamos a reestructurar nuevamente este rango. Parece que me faltó. Punto y coma. Comillas. Para el futuro. Comillas. Y el rango de las aportaciones. No, paréntesis y enter. Bien. Ahí está. 2199, 1912 y 1917. Entonces, nosotros podemos abreviar nuestro trabajo. En este caso, nos pedirían por ciudad, sería la función contar puntos sí, y el criterio simplemente sería la ciudad que queremos saber dónde está esa persona, ¿no? Entonces, ya nuestro rango de criterio cambiaría de columna. Y nos quedamos ahí en esta sesión con lo que es formato de celdas y fórmulas con funciones. Que tengan un excelente día.